Capítulo 11. Señales de emergencia. El hilo miró fijamente a Zhong Yue un buen rato. Entonces vámonos, descansemos esta noche y regresemos a Ciudad Sumeru. Zhong Yue observó las ruinas vacías, con una repentina preocupación creciendo en su interior. ¿Y si la gente del cielo tenía algún medio para detectar la anomalía justo ahora? Según la descripción de El hilo, la grieta conducía a otro espacio, similar a un agujero de gusano o a una teletransportación espacial. El poder capaz de repararla debía ser extraordinario. Aunque ahora poseía habilidades de combate instintivas, no sabía cómo le iría contra la gente del cielo. De vuelta en el campamento, Stacy los saludó. ¿Por qué han vuelto tan rápido? Zon. Erilo estaba a punto de hablar cuando Zhong Yue lo interrumpió. La grieta desapareció inexplicablemente, sin dejar rastro. Hizo un gesto a Erilo con la mirada. Erilo pareció desconcertado, pero no respondió. Zhong Yue debía tener sus razones. Stacy se sobresaltó. ¿Qué dijiste? ¿Cómo pudo desaparecer? Zhong Yue negó con la cabeza. No lo sé. Entonces, para asegurarse de que Zhong Yue y el hilo no estuvieran siendo hechizados, Stacy se cuidó antes de creerles. Después de esto, Sakba decidió regresar al día siguiente. Una llovizna rara cayó silenciosamente. La luz del sol se filtraba entre las nubes dispersas, proyectando sombras moteadas y tiñendo el desierto de dorado. Las gotas de lluvia caían suavemente, como finos hilos, esparciéndose por la superficie del desierto, engullidas al instante por la arena, dejando rastros tenues y húmedos. El equipo de Sakba empacó sus cosas en tan solo una mañana y emprendió el viaje de regreso. Zhong Yue recordó el misterioso poder que había surgido de Guanong la noche anterior para reparar las grietas. Pero era mejor no dejar que se filtrara, así que redujo el paso deliberadamente para esperar a El hilo. ¿Qué ocurre?, preguntó El hilo con curiosidad. Zhong Yue se tocó el pecho y dijo, necesito tu ayuda. El hilo miró a Zhong Yue y dijo, adelante. Zhong Yue dijo, por favor, no le cuentes a nadie lo de anoche. La expresión de El hilo era ligeramente perpleja. ¿Por qué? La grieta podría ser un nuevo tipo de desastre. ¿Ya viste el aspecto de esas bestias mágicas? ¿Y si aparecen en la ciudad de Sumeru algún día? Las consecuencias. Erilo continuó, investigar tu poder podría sernos útil. Zhong Yue se detuvo, miró al equipo Sakba y Abokar, asegurándose de que no pudieran oírlo, y dijo, cuanto más sepan, más peligroso será para ustedes. Zhong Yue hizo un gesto de degollar. ¿Alguien? Erilo se sobresaltó un poco, abrió mucho los ojos, pero rápidamente los reprimió. ¿Puedo ayudar en algo? Zhong Yue, inconscientemente, alzó la voz. Sí, pero no lo escribas en el informe y no se lo digas a nadie. Erilo asintió solemnemente. Los dos cambiaron de tema. Van. El grupo llegó al límite entre el desierto y la selva cuando un repentino estallido de fuegos artificiales estalló en el cielo, dejando una estela de llamas. Zhong Yue preguntó, desconcertado, ¿qué día festivo es hoy? Erilo negó con la cabeza. Nada. Sakba rugió, es una señal de emergencia. Todos, síganme. Luego se alejó a toda velocidad, seguido por el resto del equipo. Bocard puso cara de pocos amigos. Ni hablar, está pasando otra vez. Mis botas van a estar llenas de arena otra vez. Zhong Yue alcanzó rápidamente al equipo de Sakba. ¿Qué pasa? Stacy explicó, el regimiento de 30 hombres solo envía esa señal para solicitar refuerzos cuando es cuestión de vida o muerte. Zhong Yue permaneció en silencio, concentrado en seguirlos. Al llegar, Zhong Yue se dio cuenta de que estaban en las afueras del palacio Huewang. Sin embargo, la niebla púrpura que había visto antes lo impregnaba todo. La situación parecía grave. Zhong Yue inicialmente esperaba una gran batalla, pero el regimiento de 30 hombres parecía ileso en su campamento temporal. Curiosamente, a juzgar por su número, había dos escuadrones separados de 30 hombres. Sakba se detuvo frente a los dos capitanes. Vimos la señal y corrimos lo más rápido posible. ¿Qué pasó? Los dos hombres bajaron la cabeza ligeramente. Estamos bien. Sakba se enfureció al instante y les dio un puñetazo a cada uno. Entonces, ¿por qué enviaron una señal de emergencia? Sí, era el rey árbol. Los ojos de Zhong Yue se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Qué dijiste? El rey árbol está aquí. Las dos voces temblaban de emoción. Sí,
acompañamos al rey árbol hasta aquí. Dijo que la niebla era demasiado fría para que pudiéramos entrar, pero que podía entrar sola. El rey árbol lleva dentro un día y una noche. Queríamos entrar a buscarla, pero nos vimos obligados a retirarnos poco después de entrar. No tuvimos más remedio que enviar la señal de emergencia. ¿Cómo pudiste dejarla entrar sola? Ella es. Fong Yue se detuvo a media frase, dándose cuenta de su error, y se corrigió rápidamente: entré a buscarla. Fong Yue no había olvidado la última vez que el gran compasivo rey árbol entró en la niebla púrpura y quedó inmóvil por el frío. Esta vez, llevaba dentro un día y una noche, no había garantía de que no corriera peligro. La Stasi lo agarró rápidamente. Fong Yue, ¿estás loco? Ni siquiera los que tienen ojos divinos pueden entrar. Sakba añadió: sí, Fong Yue, sé que estás preocupado por el gran rey del árbol de la compasión, pero es mejor pensarlo bien ahora. Fong Yue llamó a Wang Hong. No hay tiempo, y además, no tengo miedo. Entre las miradas de admiración y preocupación de la multitud, la figura de Fong Yue desapareció rápidamente en la niebla púrpura. ¿Por qué no tengo frío? Fong Yue entró en el palacio del rey del despertar, reflexionando un momento, pero encontrar al gran rey del árbol de la compasión era la prioridad ahora. Fong Yue cerró los ojos, contuvo la respiración y se concentró intensamente en los sonidos que lo rodeaban. Podía oír claramente el viento distante y el susurro de las hojas. Estos sonidos parecían aún más nítidos en la niebla púrpura. Se dirigió al centro del palacio del rey del despertar, con la esperanza de encontrar al gran rey del árbol de la compasión. Fong Yue, ¿eres tú? Era la voz del gran rey árbol de la compasión. Fong Yue se animó al instante y corrió en dirección al sonido. Cuidado, hay un cultivador. Al oír la advertencia del gran rey árbol, Fong Yue se detuvo en seco. Para colmo, Xiao Bao estaba allí. Fong Yue no le tenía miedo al cultivador, pero si descubrían al gran rey árbol, no podría llegar a tiempo. Por lo tanto, solo podía acercarse al gran rey árbol paso a paso, con paciencia y en silencio. Fong Yue frunció los labios y le recordó: no hables. Quizás debido a la combinación de la llovizna y la niebla púrpura, el ambiente circundante se volvió inusualmente silencioso, resonando con el leve sonido de las gotas de lluvia cayendo sobre la arena, junto con su respiración y los pesados pasos del cultivador. Capítulo 12. Entrando en la grieta. Fong Yue se acercó lentamente siguiendo la voz del gran rey árbol de la compasión, y estaba muy descontento. Murmuró el mecánico cultivador, resonando de vez en cuando en la niebla púrpura. La figura del gran rey árbol de la misericordia apareció a la vista, y ella se escondió bajo un árbol, temblando. Esto se ve afectado por el aire frío. Fong Yue aceleró el paso y corrió a abrazarla. Rey árbol, ¿estás bien? Aunque el gran rey árbol de la compasión no tenía miedo, Fong Yue le abrazó así, y de repente su corazón se sintió como un globo hinchable, como si algo llenara el vacío en la esquina y él se mantuviera firme. Intentó calmar su cuerpo para que no temblara por el frío y habló despacio: estoy bien, ¿por qué estás aquí? ¿Yo? Eso es todo. Fong Yue dijo y ayudó al gran rey árbol de la compasión, y dijo: te sacaré de allí. Fong Yue solo quería coger al gran rey árbol de la compasión, pero de repente su cuero cabelludo se entumeció un poco, y de forma inconsciente, se lanzó sobre el gran rey árbol de la compasión. Un rayo de luz rozó su cuero cabelludo. Fong Yue incluso podía sentir la sensación ardiente de su cabello. Fong Yue llevó al rey del gran árbol de la compasión con un atisbo de horror. El cultivador nos encontró. Había una vibración bajo sus pies, y se hacía cada vez más fuerte. Llegó un viento fuerte. Fong Yue no tuvo tiempo de pensar, inmediatamente pateó las plantas de sus pies, saltó a un lado y el cultivador cayó de repente al aire con una palma divina del cielo. El rey del gran árbol de la compasión esbozó una sonrisa que no supo si era amarga o dulce, y dijo: gracias. Fong Yue miró al cultivador frente a él. Date prisa, te saco a salir. Fong Yue llevaba al rey del gran árbol de la compasión a su espalda, agarró la brecha del cultivador, pasó corriendo junto al cultivador y luego corrió sin parar hacia el exterior del salón rey de Jue. Al ver que la niebla púrpura se aclaraba y se desvanecía, acercándose cada vez más al borde, en ese momento, un sabueso del reino bestia apareció en su único camino. Fong Yue se detuvo a tiempo y saltó bajo el árbol junto a él con prisa, ocultando las figuras de los dos. Fong Yue dejó al gran rey árbol de la compasión y preguntó: Rey árbol, ¿puedes aguantar aún?
Los ojos del gran rey árbol de la compasión eran amables y negó con la cabeza. El frío solo restringe mis movimientos y no me hace daño. Zhong Yue preguntó, ¿por qué venir en persona? Aquí es donde nací. El gran rey árbol de la compasión dijo, acabo de decir que aquí queda un vestigio del poder original, ¿por si se usa? Tengo que verlo por mí mismo. Zhong Yue ladeó la cabeza y dijo, primero me encargaré de ese monstruo. En ese momento, la voz del gran rey árbol de la compasión sonó detrás de él, Zhong Yue, ten cuidado. Zhong Yue miró de nuevo al gran rey árbol de la compasión, solo para ver que los ojos del gran rey del árbol de la compasión estaban llenos de preocupación y preocupación, su corazón se calentó, asintió y le indicó que descansara tranquilo. Zhong Yue salió del escondite, miró al sabueso del reino bestia, respiró hondo, sus ojos se fueron enfriando poco a poco, apretó el arco iris en la mano y su cuerpo se lanzó hacia el sabueso del reino bestia como una flecha de la cuerda. El sabueso del reino de las bestias rugió para enfrentarse a él, abrió su boca ensangrentada, expuso sus afilados colmillos y agitó sus garras que desgarraban el espacio. Zhong Yue no tenía miedo, agitando a Guanghong, que trazaba trayectorias afiladas en el aire, chocando con los ataques de los perros del reino de las bestias, haciendo un ruido ensordecedor. De repente, otro rugido bajo vino detrás de él. Zhong Yue inmediatamente metió el cuerpo de la pistola en un par de patas del sabueso del reino bestia, impidiéndole moverse, y entonces tuvo que girar la cabeza. Vi a un gran sabueso bestia acercándose lentamente al escondite del gran rey árbol de la misericordia. Y el gran rey árbol de la misericordia no podía moverse. Zhong Yue llegó demasiado tarde. Simplemente apretó los dientes y giró con fuerza, girando a Guanghong y al sabueso del reino de las bestias atrapado, tirándolo lejos y golpeando al sabueso del reino de las bestias. Los dos sabuesos del reino bestia desaparecieron juntos y aparecieron detrás de Zhong Yue. Zhong Yue necesitaba esa oportunidad, y rápidamente regresó con el gran rey árbol de la compasión, llevándola a su espalda. Y el rey del gran árbol de la misericordia le permitió llevarlo. Zhong Yue miró hacia atrás a los dos sabuesos del reino bestia que se acercaban lentamente, no podía moverse mucho ahora, no podía luchar contra ellos. El incidente hace un momento hizo que Zhong Yue no se atreviera a dejar solo al gran rey árbol de la compasión. Zhong Yue miró al gran rey árbol de la compasión y dijo, no puedo salir, solo puedo volver. El gran rey árbol de la compasión tarareaba en voz baja. Zhong Yue corrió de nuevo hacia el salón del rey Hue, solo esperaba no ser atacado por ambos lados por el cultivador y el sabueso del reino bestial. No sé si a Dios no le gustaba, solo escuchaba el sonido de una rotación mecánica proveniente de la niebla púrpura y el murmullo familiar. Zhong Yue regañó en secreto, realmente asustada por lo que se avecinaba. ¿Qué hacer si hay un cultivador delante y un perro sangrando detrás? Zhong Yue, déjame ir. El gran rey del árbol de la compasión se apoyó en el hombro de Zhong Yue y dijo, Zhong Yue, este es mi lugar de nacimiento, queda el resto del poder original, es suficiente para proteger mi vida. Zhong Yue se levantó con un toque de fastidio y dijo, ¿no me engañes y proteges tu vida? ¿Y Sumeru? Zhong Yue no era tonto, podía oír lo que el gran rey del árbol de la compasión no había terminado, y si su cuerpo desaparecía, al menos podría proteger su vida. Su propósito al quedarse en Sumeru era salvar al gran rey del árbol de la misericordia. El gran rey árbol de la compasión miró el rostro de Zhong Yue con ojos indiferentes y gentiles, bajando un poco la mirada, pero el brazo que sujetaba el cuello de Zhong Yue se fue apretando cada vez más. El suelo tembló, y fue obviamente la palma celestial del cultivador la que volvió a aparecer. Oportunidad única. Los ojos de Zhong Yue eran agudos, y corrió en dirección al cultivador. Una grieta fue apareciendo poco a poco a la vista de ambos. Inesperadamente, esta vez llegó una y otra vez a la grieta del salón Hue Wang. Zhong Yue estaba ansioso, entendía que él y el gran rey del árbol de la compasión estaban en una situación extremadamente peligrosa. La rotación mecánica del cultivador y el rugido bajo del sabueso del reino de las bestias resonaban en la niebla púrpura, y cada vibración hacía que su situación fuera aún más crítica. Zhong Yue estaba a punto de apuñalar a Guanghong en la grieta para disipar la niebla púrpura y dejar que Sagba y los demás entraran a apoyarlos, cuando de repente, un sabueso del reino bestia apareció a su lado, levantó las patas y cayó hacia ellos. Zhong Yue reaccionó a tiempo, se agachó para esquivar y luego hizo un gesto a Guanong para que lo golpeara. El sabueso del reino bestia se movió, y el ataque fracasó. Zhong Yue no se sorprendió. Se giró y vio que los dos estaban rodeados por tres sabuesos y cultivadores del reino bestia de frente, de izquierda y derecha.
Ahora es un problema. Zhong Yue tragó saliva, quizá no podría lidiar solo con los 3 perros del reino bestia. En ese momento, el gran rey árbol de la compasión le dio un toque en la espalda y señaló la grieta detrás de él. Zhong Yue, entremos. ¿Qué? Zhong Yue se sorprendió y dijo, ni siquiera sabemos qué pasa dentro, ¿seguro que quieres entrar? No había olvidado lo que el hilo dijo anoche, dentro había un mundo sin presión de aire ni oxígeno. El gran rey árbol de la compasión asintió, con la mirada firme. Eso es todo. Zhong Yue suspiró. Vale. Se plantó frente a la grieta con el gran rey árbol de la misericordia a su espalda. Respira hondo y aguanta la respiración. El gran rey árbol de la compasión tocó el hombro de Zhong Yue con el dedo, indicando que estaba listo. Un segundo antes de que el sabueso del reino de las bestias y el cultivador atacaran, Zhong Yue se metió en la grieta. No sé qué les espera. Capítulo 13. Abrazo. Zhong Yue y el gran rey árbol sintieron una repentina ingravidez. Sus ojos quedaron cegados por una luz blanca cegadora. La luz blanca se desvaneció y abrieron lentamente los ojos. Zhong Yue contempló la escena ante él, incapaz de ocultar su sorpresa. ¿Esto es? Incluso los ojos, habitualmente tranquilos, del gran rey árbol se llenaron de lágrimas. A lo lejos se alzaba un palacio blanco, con sus imponentes columnas formando arcos, sus intrincadas tallas y exquisitos relieves que exhibían elegancia y esplendor clásicos. Un pequeño sol iluminaba toda la ciudad sobre la cúpula dorada en forma de medialuna del palacio, su silueta era claramente visible en el cielo. A ambos lados del palacio, enormes tractores permanecían en silencio, sus cuerpos majestuosos como montañas, sus oscuras carcasas de metal parecían aún más duras y frías a la luz del sol, exudando un poder inviolable. Se alzaban como dos guardianes. Una atmósfera de misterio clásico impregnaba todo el palacio. Zhong Yue murmuró, ¿hemos llegado a Canria? Me temo que sí. El gran rey árbol giró la cabeza y dijo, Zhong Yue, mira. ¿Qué pasa? Zhong Yue siguió la mirada del gran rey árbol e inmediatamente maldijo. Maldita sea. Se encontraban en una enorme plaza frente a las puertas del Palacio Real de Canria, y esta plaza tenía un arco lo suficientemente grande como para que pasara un tractor grande. Y, solemnemente a ambos lados, una interminable hilera de tractores grandes, con tractores comunes delante, todos alineados ordenada y solemnemente, como si estuvieran siendo sometidos a algún tipo de inspección. En el centro del arco había un altar tan alto como el propio palacio. De repente, un fuerte sonido metálico resonó por la plaza vacía, y las puertas del palacio se abrieron lentamente, alguien emergió. Zhong Yue miró a su alrededor, pensando que el lugar más peligroso era el más seguro. Condujo al gran rey árbol directamente a la parte trasera del altar, mirando hacia el palacio. Desde su posición, podían ver y oír a los canreanos. Gran preceptor, ayer fue igual, el dispositivo de desgarro solo funcionó poco más de 10 segundos. Llegaron dos canreanos, uno, un anciano de cabello blanco, vestido con una túnica negra, el otro, uno de aspecto ligeramente juvenil. El anciano parecía estar mirando un pergamino, y luego negó con la cabeza. No es suficiente, ni mucho menos, para que nuestro ejército pueda pasar. Entonces, ¿qué hacemos? El anciano se giró. Zhong Yue no pudo ver su expresión, pero su voz se había vuelto pesada. Parece que la única opción es conectar el sol artificial a él. La voz del joven canreano tenía un dejo de miedo. ¿No es demasiado arriesgado? El anciano suspiró profundamente, con un tono de impotencia. El sol artificial solo dura un año, este riesgo es perfectamente aceptable. El gran rey árbol frunció ligeramente el ceño. Zhong Yue respiró hondo. Él y el gran rey árbol probablemente habían escuchado secretos canreanos. Hablaban del dispositivo desgarrador y del sol artificial. El dispositivo desgarrador sonaba como un dispositivo capaz de atravesar el espacio, y el sol artificial era ese sol en miniatura. Zhong Yue se dio cuenta de repente de que parecía haber descubierto el origen de la guerra de Canria. Si ese fuera el caso, ¿no cambiaría el futuro destruir su supuesto dispositivo desgarrador o sol artificial? ¿Ni siquiera el gran rey árbol? El gran rey árbol observó a los dos canrillans entrar al palacio, absorto en sus pensamientos. Zhong Yue dijo, Rey árbol, ¿parece que se están preparando para la guerra? El gran rey árbol asintió. En efecto, y lo más probable es que esté dirigido a Sumeru. Zhong Yue se frotó las manos.
¿Debería ir a destruir su dispositivo de desgarro? El gran rey árbol impidió inmediatamente que Zhong Yue se levantara. No. Zhong Yue estaba desconcertado. ¿No? ¿Por qué? No lo entendía. La propia gran rey árbol había dicho que probablemente estaba dirigido a Sumeru, así que ¿no sería mejor cortar la guerra de raíz? El gran rey árbol guardó un silencio inusual, no sabía cómo explicárselo a Zhong Yue. Zhong Yue, al no recibir respuesta, se sintió aún más confundido. La piedad hacia el enemigo es crueldad hacia uno mismo. El gran rey árbol permaneció en silencio, solo observando las enormes máquinas de guerra, absorto en sus pensamientos. No te preocupes, estaré a salvo. Te lo dije, no tienes permiso para ir. Mientras Zhong Yue intentaba levantarse de nuevo, el gran rey árbol se volvió inusualmente severo. No puedes ir. Zhong Yue frunció el ceño, desconcertado. Debe haber una razón. Ante una oportunidad tan grande, Zhong Yue no quería rendirse. Claramente podía evitar la brutal guerra, pero el gran rey árbol lo detenía. Sintió una sensación de absurdo. No puedo dañar a los humanos. Los ojos del gran rey árbol ya no estaban serenos, miraban a Zhong Yue con seriedad. Tú tampoco. Al ver la seriedad del gran rey árbol, 4 palabras cruzaron repentinamente por la mente de Zhong Yue. La amada del dios demonio. Zhong Yue seguía luchando internamente, con ganas de vomitar sangre. Aunque comprendía al gran rey árbol, ¿cómo podía renunciar fácilmente a esta oportunidad tan probable de salvarla? Zhong Yue tragó saliva con dificultad. Pero van a atacar Sumeru. Lo sé. Los suaves y deshuesados dedos del gran rey árbol de la compasión acariciaron la mejilla de Zhong Yue. Pero creo que la gente de Sumeru no se rendirá. Pero morirás entonces. Zhong Yue casi lo soltó. El gran rey árbol de la compasión miró a Zhong Yue, su mirada serena, como una flecha afilada, atravesó su ansiedad. Aunque no conocía los detalles, podía adivinar lo que estaba pasando. El gran rey árbol de la compasión abrazó a Zhong Yue y le dijo suavemente, creo en ti, y por favor, cree en mí. Sostenido por el gran rey árbol de la compasión, Zhong Yue sintió su suave voz en el oído, su fragancia impregnando su nariz, y su ansiedad se calmó lentamente. Zhong Yue asintió. De acuerdo. Se separaron. El gran rey del árbol de la compasión bajó la cabeza, con las mejillas ligeramente sonrojadas, pero aún así dijo, ahora nuestra tarea más urgente es cómo regresar. Zhong Yue no notó la expresión inusual del gran rey del árbol de la compasión y miró hacia el altar. Vi que ese anciano dejó ese pergamino en el altar, podría tener una forma de regresar. Vamos a buscarlo. Los dos miraron a su alrededor y, al no encontrar a nadie en la plaza, se dirigieron al altar. Zhong Yue inmediatamente tomó el pergamino y comenzó a leerlo. El pergamino estaba cubierto de densas líneas. Zhong Yue supuso que podría ser el plano del dispositivo de desgarro. Un fuerte sonido metálico resonó de nuevo. Zhong Yue y el gran rey del árbol intercambiaron una mirada, guardaron rápidamente el pergamino y luego, usando la parte trasera del altar como protección, se escondieron a los pies de un gran tractor. El anciano llegó al altar y, al ver la mesa vacía, ordenó de inmediato a los guardias que lo seguían, han robado los planos del dispositivo de desgarro. Aíslen toda la ciudad de inmediato. Zhong Yue sabía en su interior que algo andaba mal. ¿Qué debían hacer ahora? El gran rey del árbol de la compasión pensó un momento y dijo, lo más probable es que activen el dispositivo de desgarro, de nuevo. Solo tenemos que esperar. Capítulo 14 Partida. El gran rey árbol frunció el ceño y dijo, pero no nos dejarán hacer lo que queremos tan fácilmente. Un plan cruzó por la mente de Zhong Yue. Observó a los soldados que salían del palacio con una sonrisa en los labios y le dijo al gran rey árbol, tengo una idea. Tras escuchar el plan de Zhong Yue, el gran rey árbol guardó silencio un momento y finalmente asintió. Aunque el plan era incierto, era la única forma de garantizar su regreso a Sumeru. Los dos ultimaron rápidamente su plan, usando las enormes patas del gran timón como cobertura, ocultándose en las sombras. Zhong Yue vigilaba de cerca a los soldados, aprovechando una oportunidad, se abalanzó sobre ellos mientras varios estaban distraídos, dejándolos inconscientes de un solo golpe. Al caer la noche, el sol artificial que simbolizaba la luz del día sobre la cúpula del Palacio Canria comenzó a ocultarse lentamente, su luz se suavizó gradualmente, como si se preparara cálidamente para la noche que se acercaba.
Con su descenso, la plaza frente al palacio se envolvió gradualmente en un misterioso crepúsculo azul. En la plaza, innumerables tractores y grandes cultivadores patrullaban de un lado a otro, sus cuerpos metálicos negros parecían aún más masivos y solemnes bajo la tenue luz. Estas colosales entidades hacían que toda la plaza pareciera una fortaleza inexpugnable, completamente impenetrable, imposible de acercarse fácilmente. El gran maestro de Canria ascendió lentamente al altar, con voz resonante y solemne: el experimento número 1600, comienza. Al pronunciar estas palabras, toda la plaza pareció congelarse, una sensación de tiempo detenido por un instante fugaz. Un enorme arco cerca del altar emitió repentinamente motas de luz azul. Estas motas se extendieron rápidamente, centelleando como estrellas en el cielo nocturno, hasta cubrir todo el marco. En ese momento, uno de los grandes cultivadores que patrullaban se detuvo bruscamente. Sus movimientos, aunque mecánicos, parecieron inusualmente bruscos en ese instante. Inmediatamente, levantó sus enormes brazos, sin previo aviso, golpeó a sus dos compañeros a diestro y siniestro, disparando un gigantesco rayo de luz directamente al borde del arco. El arco se derrumbó con un estruendo de las vigas, levantando polvo. Este repentino giro de los acontecimientos conmocionó a todos los presentes. Antes de que pudieran reaccionar, otro labrador se detuvo y un rayo de luz se dirigió hacia otra puerta. El rostro del gran tutor se sonrojó. Señalando a los dos labradores, gritó: «¡Que se detengan!». El labrador que se había detenido primero, aprovechando la distracción de su compañero, asestó 2 golpes más en su cuerpo metálico. Saltaron chispas. Al darse cuenta finalmente de lo que ocurría, los demás labradores lanzaron un ataque en enjambre. Incapaces de distinguir entre aliados y enemigos, los labradores se sumieron rápidamente en el caos, intercambiando golpes. Apareció el primer labrador en caer. Al ver que su plan avanzaba sin contratiempos, Fong Yue se bajó inmediatamente del timón. Su tiempo con el gran rey árbol era extremadamente limitado, aún quedaban demasiadas incertidumbres. Según la información que había escuchado, el dispositivo de desgarro podía apagarse en cualquier momento. Incluso si funcionaba de forma estable, este tipo de fallo no garantizaba que los canrillanos no lo apagaran urgentemente. Fong Yue aún necesitaba encontrar al gran rey árbol. Estaba en el segundo timón. Mientras tanto, el segundo timón averiado siguió su ejemplo, colapsando primero tras causar el caos. Fong Yue zigzagueaba rápidamente entre los grandes timoneles, sin atreverse a aminorar el paso. Era como una hormiga bajo sus pies, un paso en falso y lo convertirían en picadillo. Finalmente, divisó una mancha verde entre los timoneles y corrió hacia ella, tomándole la mano. ¿Estás bien? El gran rey árbol negó con la cabeza. Estoy bien. Para entonces, toda la plaza era un caos. La batalla entre los timoneles se intensificó, rayos de luz se entrecruzaban e iluminaban la plaza como si fuera de día. Aprovechando esta oportunidad, Fong Yue y el gran rey árbol se dirigieron sigilosamente hacia el dispositivo de desgarro, con movimientos rápidos y ágiles, intentando evitar llamar la atención de los canreanos. Que se detengan. Al ver que la escena se convertía en caos, el gran maestro canreano estaba extremadamente ansioso. Apaguen el dispositivo de desgarro. No podemos operarlo. ¿Parece ser debido a la vibración? El gran maestro de Canria rugió: entonces arréglenlo. A medida que el arco azul brillante se acercaba, de repente, un labrador común apareció de la nada, bloqueando el paso de Fong Yue y el gran rey árbol. Fong Yue maldijo en voz baja. De todos los tiempos. Invocó a Guang Hong y cargó hacia adelante, saltando para matarlo de un solo golpe. Los profundos ojos del labrador brillaron levemente. Fong Yue se sobresaltó y rápidamente se hizo a un lado, el rayo de luz del labrador apenas lo rozó. Incluso sintió la piel ligeramente caliente. Cada segundo de esta interrupción dificultaba la situación para ambos. Antes de que Fong Yue pudiera siquiera recuperar el equilibrio, se lanzó hacia el labrador como una flecha, desatando ferozmente a Guang Hong en su centro. El labrador perdió instantáneamente su capacidad de resistencia ante el poderoso golpe de Guang Hong y se estrelló contra el suelo. Fong Yue agarró rápidamente la mano del gran rey árbol y se dirigió hacia el arco. ¿Cuánto tiempo más podrían resistir? Fong Yue miró hacia atrás. Los 5 labradores habían reaccionado y estaban a punto de dispararles rayos. De repente, varias enredaderas brotaron bajo sus pies, como astutas serpientes venenosas, enroscándose firmemente a su alrededor.
Los labradores forcejearon ferozmente, lanzando chispas de sus articulaciones mecánicas mientras se retorcían violentamente, pero las enredaderas los derribaron sin descanso. ¡Cuidado! El gran rey árbol agarró repentinamente a Zhong Yue. Dos enormes labradores brillaron débilmente en el cielo nocturno de Canria, emitiendo una luz deslumbrante, como dos espadas afiladas a punto de ser desenvainadas. Dos afilados rayos de luz los siguieron de cerca, dirigiéndose directamente hacia Zhong Yue y el gran rey árbol. Los rayos eran increíblemente afilados, capaces de perforar incluso el suelo más duro, su poder era inimaginable. Justo cuando los rayos estaban a punto de impactar, el gran rey árbol desató repentinamente una oleada de poderosa energía elemental de hierba, que se condensó rápidamente formando un escudo sólido que los protegió firmemente. Zhong Yue fue sujetado con fuerza por el gran rey árbol mientras los rayos impactaban uno tras otro. El primer rayo impactó el escudo, sin penetrarlo, pero emitiendo una luz cegadora. El segundo rayo hizo que la superficie del escudo se rompiera como si un objeto pesado hubiera golpeado un cristal. Finalmente, este rayo apenas atravesó el escudo, rozando por poco el brazo del gran rey árbol. Zhong Yue se dio cuenta de que esto no podía continuar. Los Canreya se habían dado cuenta de que si no actuaban con rapidez, pronto serían rodeados por el ejército de acero. Se acercaron unos pasos apresurados. Zhong Yue y el gran rey árbol miraron con cautela en dirección al sonido. Varios soldados Canreya corrían hacia ellos con rostros llenos de tensión y ansiedad. Habían visto claramente a Zhong Yue y al gran rey árbol. Atrapen a los intrusos. No los dejen escapar. Zhong Yue, sin interés en luchar, agarró al gran rey árbol y corrió hacia el arco. El arco ya estaba a la vista. Sintiendo un escalofrío en la espalda, Zhong Yue blandió inmediatamente su lanza, Guanghong, y se giró para bloquear. ¡Clang! La lanza chocó con un estoque, produciendo un sonido nítido. Quien blandía el estoque era un joven vestido de negro, que apuntó con la espada a los dos. No tienen dónde retirarse. Ríndanse obedientemente. En ese momento, el pasaje del arco se reducía lentamente, a punto de cerrarse. Zhong Yue apretó los dientes, tomó una decisión rápida y blandió su espada arcoíris perforante hacia el gran rey árbol. Tú primero. El gran rey árbol voló hacia el arco como una cometa con la cuerda rota. El paisaje circundante se desdibujó de repente, y la voz de Zhong Yue se volvió débil, casi inaudible. Tras un instante de ingravidez, aterrizó en una playa, dándose cuenta de lo que había sucedido. Al ver que la grieta frente a ella se reducía, no pudo contenerse y gritó angustiada, «Zhong Yue». La figura de Zhong Yue apareció lentamente ante el gran rey árbol. «Estoy bien». Capítulo 15. Fuiste tú quien tomó la iniciativa de acercarse a mí. Una luna llena colgaba alta, una suave brisa traía el sabor salado del mar y las olas golpeaban suavemente la orilla, produciendo un sonido bajo y rítmico. De vez en cuando, un ave marina roza el cielo nocturno y emite algunas llamadas nítidas, rompiendo la atmósfera pacífica. Pero pronto se fusionó con la noche profunda. La playa estaba llena de conchas y algas arrastradas a la orilla por las olas, que brillaban débilmente a la luz de la luna. De inmediato, Zhong Yue estaba en un lugar tan seguro que no se adaptó del todo. Al mirar las olas a su lado, dijo, ¿dónde estamos? El gran rey del árbol de la compasión miró a Zhong Yue con atención y respiró aliviado, cerca de Puerto Ormos. Seguro. Zhong Yue escuchó esto y se sentó en la playa. De repente, recordó que el rey del gran árbol de la compasión se había lastimado el brazo y la miró rápidamente. Encontraremos a alguien que trate su lesión. Vi que los brazos del gran rey árbol de la compasión tenían heridas como árboles supurantes, y su falda larga blanca estaba manchada con el líquido de albóndigas de arroz verde. El gran rey árbol de la compasión sacudió la cabeza suavemente. No te preocupes, me curaré, sin mencionar que no pueden tratarme. Zhong Yue pensó que efectivamente era así, ok. El gran rey del árbol de la compasión sonrió débilmente y miró a Zhong Yue. ¿Tú? ¿Cómo? Zhong Yue agitó la mano y se acostó boca arriba en la playa, sintiendo la suave arena. Solo estoy cansado. No recordaba exactamente cuántas batallas había vivido hoy. Simplemente sentía que era como otro mundo, como algo que sucedió en dos tiempos y espacio. Había algo extraño en los ojos tranquilos del gran rey del árbol de la compasión. En el último momento, no pudo contenerse. Ahora, tiene miedo de expresarle sus sentimientos a Zhong Yue porque no está segura de qué tipo de sentimientos tiene por Zhong Yue.
Quizás el tiempo no sea suficiente para que ella y Zhong Yue se conozcan con franqueza. El gran rey árbol de la compasión caminó hacia el mar, su larga falda se desvaneció lentamente de sus hombros y el impecable Santísimo Sacramento parecía tan sagrado bajo la luna brillante. Sintió las olas rompientes y se sintió más relajada que nunca. El gran rey del árbol de la compasión no había hablado durante mucho tiempo, por lo que Zhong Yue no pudo evitar abrir los ojos, pero encontró sus zapatos de cristal blanco como la nieve tirados a su lado. Zhong Yue se puso de pie y vio por casualidad al gran rey árbol de la compasión lavándose con agua de mar. Su largo cabello blanco, tan blanco como la nieve, estaba mojado y había cuentas de agua colgando frente a él, lo suficiente para cubrir a un par de conejos de jade. Zhong Yue podía ver la espalda extremadamente suave. Zhong Yue solo sintió que él y la sangre en su cuerpo estaban aumentando y había una sensación de calor en su cavidad nasal. Es tan hermoso. Incluso con algunas heridas horribles en los brazos. El gran rey del árbol de la compasión notó la mirada de Zhong Yue, giró ligeramente la cabeza para mirarlo, frunció la boca y sonrió, rara vez revelando una hilera de dientes de concha, y alzó la voz. ¿Quieres unirte? Zhong Yue solo sintió que su corazón estaba a punto de saltar a su garganta, por lo que rápidamente miró hacia otro lado y tragó un bocado de espuma. No tienes que hacerlo. Rápidamente se acostó de nuevo, tratando de expulsar la imagen de su mente. Pero cuanto más profundo. Persistente. Eben. También se desconoce si lo hizo intencionalmente o no. Zhong Yue sacudió la cabeza y usó el conteo para hacer que la sensación de sueño se apoderara nuevamente de su mente. Después de limpiar su cuerpo, el rey del gran árbol de la compasión volvió a ponerse su falda larga, dejándole un toque verde bola de masa de arroz. Cuando el dobladillo de la falda tocó el agua de mar, ésta retrocedió lentamente. Cuando regresó a Zhong Yue, él ya estaba dormido con el brazo apoyado en la espalda. El gran rey del árbol de la compasión se sentó junto a Zhong Yue y lo miró. La brisa del mar le dejó el pelo gris. Esto será incómodo. Los pensamientos del gran rey del árbol de la compasión estaban confundidos, y Zhong Yue, Sumi, el árbol del mundo y Canrea pasaron ante sus ojos uno por uno. De repente, se arrodilló y se sentó, luego se movió con cuidado hacia el lado de Zhong Yue, tan cerca que pudo sentir su respiración. El gran rey del árbol compasivo extendió sus dedos bien segmentados y trazó suavemente el contorno de Zhong Yue, desde sus cejas hasta sus ojos, su nariz y su boca. Parecía estar admirando una obra de arte y también sentía la presencia de Zhong Yue. Después, sus manos de jade movieron lentamente la cabeza de Zhong Yue hasta sus rodillas. Esto lo hace mucho más cómodo. La herida en el brazo del gran rey árbol de la compasión se está curando lentamente a una velocidad visible a simple vista. Este es el poder de Zhong Yue. El gran rey del árbol de la compasión observó la respiración uniforme de Zhong Yue y poco a poco se quedó somnolienta. Bajó la cabeza, cerró los ojos y se hundió en su tierra de ensueño. La luz de la luna brilló sobre el gran rey árbol compasivo, cubriéndola con un resplandor plateado. El cielo se volvió blanco gradualmente y el color de la noche retrocedió lentamente como una cortina suavemente enrollada. La brisa del mar, con el frescor de la mañana, rozó suavemente los rostros de Zhong Yue y del gran rey del árbol compasivo. Zhong Yue abrió lentamente los ojos, adaptándose a la luz gradualmente brillante. Se encontró descansando sobre las rodillas del gran rey árbol compasivo. Miró hacia arriba y vio al gran rey del árbol de la compasión mirándolo con una sonrisa, con los ojos llenos de ternura y cuidado. Zhong Yue se puso de pie inmediatamente. ¿Cómo podría estar en ti? El gran rey del árbol de la compasión dijo con calma, fuiste tú quien tomó la iniciativa de acercarse a mí. Zhong Yue estaba confundido. Debe ser la primera vez que duermo en la naturaleza y he sido deshonesto al hacer esto, debe serlo. El gran rey del árbol de la compasión se levantó, miró hacia abajo, se ajustó la falda y dijo, vamos primero a por Tormos. Quiero que me acompañes a un lugar. La cabeza de Zhong Yue, bien. A primera hora de la mañana, una fina capa de niebla cubría el puerto de Hormos. En el muelle, los pescadores estaban ocupados reparando sus redes y preparándose para el nuevo día de navegación. A ambos lados de la calle, las tiendas abrían una tras otra y los dueños gritaban con entusiasmo, atrayendo a los transeúntes. Zhong Yue y Dasei Suwan caminaron por el camino de piedra del puerto, sintiendo el ajetreo, el bullicio y la vitalidad de la ciudad. Señor Rey Árbol, Zhong Yue. De repente, se escuchó una voz familiar. Los dos la siguieron y vieron que era el hilo. Corrió hacia ellos y jadeó en busca de aire.
El rostro de El Hilo se iluminó de alegría. Es genial que estés bien. Zhong Yue miró a El Hilo sudando profusamente. ¿No estás con Sagba, Stacy y los demás? ¿Por qué estás aquí? El Hilo sonrió y dijo, estábamos separados temporalmente. Vi el mensaje dejado por Lord Tri King y vine. Zhong Yue miró a Dasei Su Wang y ella asintió. En ese momento, el equipo Sagba y Bokar también llegaron según lo previsto. Señor Rey Árbol, Zhong Yue. Ustedes no resultaron heridos, ¿verdad? Después de que el grupo se reunió, otros miembros del equipo Sagba también expresaron su alegría de que Zhong Yue y el gran rey del árbol de la compasión estuvieran sanos y salvos. Stacy miró a El Hilo de manera extraña. El Hilo, ¿por qué llegaste primero? El Hilo sonrió y dijo, tal vez ustedes se estén tomando un descanso mientras yo estoy en camino. Zhong Yue fue agarrado por el cuello por Sagba. Estaba muy preocupado de que te metieras en Purple Mist antes, pero no esperaba que fueras tan bueno. Zhong Yue simplemente sonrió. De repente, sintió como si tuviera un par de ojos observándolo en silencio. Sentía como si una serpiente venenosa lo estuviera mirando fijamente, y la sensación era como si una serpiente venenosa lo estuviera mirando fijamente con fuerza, lo que le hacía sentir la espalda fría y fría. Zhong Yue miró a su alrededor, todo estaba normal y ese sentimiento desapareció. Es una ilusión. Capítulo 16 Familia. Sagba dijo oportunamente, ya que el señor Rey Árbol está bien, regresemos a Ciudad Sumeru a esperar órdenes. El gran Rey Árbol compasivo dijo, espero que Zhong Yue me acompañe a algún lugar. El equipo de Sagba, naturalmente, no objetó la sugerencia del gran Rey Árbol compasivo. Sagba palmeó la espalda de Zhong Yue repetidamente, diciendo, mocoso, sigue bien las órdenes del señor Rey Árbol, no me avergüences. Zhong Yue y el gran Rey Árbol compasivo vieron partir al equipo de Sagba. ¿A dónde vamos? El gran Rey Árbol compasivo hizo un gesto de silencio y dijo en voz baja, no hace falta que hagas demasiadas preguntas, solo sígueme. Al oír esto, Zhong Yue guardó silencio, con creciente curiosidad. El gran Rey Árbol compasivo tomó suavemente la mano de Zhong Yue con sus dedos suaves y sin huesos y sonrió levemente. Vamos. Fue el primer contacto íntimo de Zhong Yue con una mujer, sintió una suave pluma cosquilleando en el corazón, una agradable picazón. Siguió tragando, y pronto se le secó la boca. Tuvo que beber un sorbo de la jarra de agua para calmar la sed. El gran Rey Árbol notó con el rabillo del ojo que su nuez subía y bajaba, pero no dijo nada. El gran Rey Árbol caminaba junto a Zhong Yue, la luz del sol caía sobre ellos, sus sombras se superponían en el suelo. El gran Rey Árbol se detuvo de repente frente a una tienda de comestibles. Espérame aquí, voy a comprar algo. De acuerdo. Zhong Yue esperaba con indiferencia en la puerta, pateando cosas del suelo de vez en cuando. De repente, se oyó una voz grave. ¿Esperando a alguien? Zhong Yue se sobresaltó un poco, mirando con sorpresa el origen de la voz. ¿Zhong Li? ¿Qué hacía aquí? ¿Podría ser que descubrió que Wang Hong había desaparecido y vino a exigir su devolución? Zhong Yue fingió ignorancia instintivamente y preguntó, ¿tú, quién eres? Zhong Li simplemente lo miró fijamente, con una mirada insondable. Después de que Zhong Li lo mirara fijamente durante varios segundos, Zhong Yue no pudo soportarlo más y preguntó débilmente, ¿quién eres? Esta pregunta pareció devolverle la razón a Zhong Li, quien sonrió levemente. Disculpa. Me llamo Zhong Li, le dijo Zhong Li a Zhong Yue. Tu familia me pidió que viniera a buscarte. Te esperan en Liyue. ¿Familia? ¿De verdad tenía familia en este mundo? Zhong Yue no supo cómo reaccionar, así que solo pudo preguntar, ¿mi familia? ¿Están en Liyue? Zhong Li giró la cabeza y dijo, sí, te esperan. Zhong Yue se quedó en silencio, y Zhong Li no volvió a hablar. Dentro de la tienda de comestibles. El gran Rey Árbol tomó la bolsa del tendero. Gracias. Cuídate, Rey Árbol. El gran Rey Árbol compasivo se giró y vio a Zhong Yue y Zhong Li de pie en la puerta, ambos en silencio. Comprendió de inmediato lo que había sucedido. Sí, al fin y al cabo, él era uno de los suyos. El gran Rey Árbol compasivo se dio cuenta de repente. ¿Había sido demasiado presuntuosa? Había dado por sentado que Zhong Yue siempre estaría allí, que era uno de los suyos. Zhong Yue probablemente se reuniría pronto con su familia. Al pensar en esto, el gran Rey Árbol compasivo sintió como si una fina aguja le hubiera atravesado el corazón. No fue demasiado doloroso, pero el dolor persistió durante mucho tiempo. Luego sintió un vacío.
Tras un largo silencio, Zhong Yue finalmente habló, lo siento, no puedo volver contigo. La expresión de Zhong Li cambió ligeramente, revelando confusión. La mirada de Zhong Yue era firme. Tengo a alguien aquí a quien quiero proteger, su vida corre peligro. Al ver su inquebrantable determinación, Zhong Li movió los labios, pero no pudo pronunciar las palabras contundentes. Solo pudo suspirar. Muy bien. El gran rey árbol de la compasión se giró, dio una orden y salió lentamente con los objetos. Zhong Yue. Zhong Yue la miró. Rey árbol. El gran rey árbol de la compasión dijo, hay algunas bolsas más dentro. ¿Podrías llevártelas, por favor? De acuerdo. La mirada de Zhong Yue volvió a Zhong Li. Dijo, por favor, dile a mi familia que, una vez resuelto este asunto, volveré de inmediato para disculparme. Luego, convocó el guanjón y se lo mostró a Zhong Li. Toma, devuélvelo. Zhong Li frunció los labios ligeramente, su mirada se posó en el arma. Sonrió, y entonces apareció un arma en su mano. No era del todo diferente del guanjón que Zhong Yue sostenía, era prácticamente idéntico. ¿Esto? Zhong Yue se quedó atónito. ¿De verdad había dos guanjón? Pensé que era yo, Originalmente eran dos. Zhong Li hizo una pausa y dijo, quédatelo. Zhong Yue lo guardó con cuidado y dijo, entonces me voy. Por favor, dale el mensaje. Zhong Yue entró en la tienda de comestibles y el gran rey árbol le hizo una leve reverencia. Morax. Zhong Li asintió. Comprador, ¿puedo hablar con usted en privado? Ambos caminaron hacia un lugar donde podían ver a Zhong Yue, pero sin perderlo de vista. Zhong Li se cruzó de brazos. ¿Cómo has estado últimamente? El gran rey árbol negó con la cabeza. Los cielos descubrieron las habilidades de Zhong Yue, y me preocupa que puedan perjudicarlo. Zhong Li se quedó desconcertado, pero comprendió de inmediato y preguntó, ¿y cuál es la situación ahora? Logramos engañarlos. El ser del cielo sigue en Sumeru y se desconoce su paradero temporalmente. Lo siento, debería ser mi responsabilidad, suspiró Zhong Li. Sentí que despertaba, pero era demasiado tarde. El gran rey árbol frunció los labios. Podría haberle avisado a Zhong Yue antes, pero por alguna inexplicable razón personal, no lo hizo. Debería ser yo quien se disculpara. Zhong Li se giró para mirar el puerto, con la mirada perdida. Entiendo. Si es posible, regresa a Liyue con él. Hizo una pausa y añadió, decidió quedarse, no tienes que ser tan duro contigo mismo. Gracias, Morax. Cuando Zhong Yue salió con diversos alimentos, el gran rey árbol y Zhong Li ya habían regresado a la entrada. Zhong Li les dijo a los dos, les comunicaré la verdad a sus familias sobre su decisión y la noticia. De acuerdo. La mirada de Zhong Yue era firme. Siento haberlos hecho venir hasta aquí para nada. ¿Qué les parece si los invito a comer? No hace falta. Zhong Li le dio una palmadita en el hombro. Vuelvan cuanto antes. Lo sé. Zhong Yue sonrió con amargura. Primero debía superar la guerra de Canria. Zhong Yue y el gran rey del árbol de la compasión vieron partir a Zhong Li. El gran rey del árbol de la compasión miró a Zhong Yue. Gracias, Zhong Yue. Zhong Yue se rascó la cabeza y dijo, ¿por qué me agradeces de repente? No he hecho nada especial hoy. El gran rey del árbol de la compasión bajó la mirada y dijo, solo quería decir. Los peatones pasaban por la acera, algunos apresurados, otros caminando tranquilamente. El gran rey del árbol de la compasión extendió la mano y tomó la mano de Zhong Yue, diciendo, vamos. Capítulo 17 debe hacerse rápidamente. Cielo acuático, jungla. El sol brilla a través de los huecos entre las hojas, salpicado en el suelo, y el aire se llena del fresco aroma de la hierba y los árboles. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión caminaban lado a lado. El gran rey árbol de la misericordia se detuvo de repente, miró el bosque a su lado y su expresión cambió ligeramente. Zhong Yue miró a lo largo de su línea de visión, y no había más que hojas densas. ¿Qué pasa? Lanaro. En cuanto cayeron las palabras del gran rey árbol de la compasión, salió volando un lanaro de él, un perrito marrón. Cuando vio a Zhong Yue junto al gran rey árbol de la compasión, se quedó atónito un momento, luego voló al hombro de Zhong Yue y se sentó, señalando a ambos, con una expresión muy ansiosa. El gran rey árbol de la compasión habló con él y caminó rápidamente hacia el bosque.
Dice que una chica se cayó accidentalmente de un tronco de árbol. Colgado de un árbol. Cuando Zhong Yue escuchó esto, siguió inmediatamente al gran rey árbol de la compasión. La vida humana estaba en juego y no podían ser descuidados. Efectivamente, vieron a una niña con un vestido amarillo, de unos 7 u 8 años, colgada de una rama de árbol, su pequeño cuerpo flotando bajo la llovizna. Su rostro ya estaba cubierto de lágrimas. No sé cuánto tiempo lleva aquí. Y bajo el árbol, hay un abismo que puede hacer que la gente caiga en una bola de pasta de carne. El gran rey árbol de la misericordia se puso inmediatamente de pie sobre el tronco y se acercó lentamente a la niña. Al oír el movimiento, la niña giró la cabeza y vio que alguien venía a salvarla, y temblaba aún más emocionalmente. «Ayuda, ayuda, ayúdame, por favor». Como el tronco solo puede dejar pasar a una persona, y una persona más es más peligrosa, Zhong Yue no siguió al gran rey árbol de la compasión. Al ver a la chica balancear su cuerpo, lo cual era muy peligroso para ella y para el gran rey árbol de la compasión, Zhong Yue gritó apresuradamente: «No te alteres, cuanto más te emociones, más caerás, no te preocupes, definitivamente te salvaremos». La niña poco a poco no se atrevió a moverse. Zhong Yue tragó un sorbo de espuma, apretó los puños inconscientemente, y miró nervioso al rey del gran árbol de la misericordia que se acercaba y a la niña en el tronco. Al mismo tiempo, sus pensamientos volaban: ¿y si los dos caían? ¿Cómo debería guardarlos? Sin embargo, parece que no debería, ¿verdad? Al fin y al cabo, es un árbol gigante, y el tronco es lo suficientemente grueso como para apoyar a las personas, y apenas puede romperse. Finalmente, el gran rey árbol de la compasión estaba cerca de la chica, se tumbó y le extendió la mano. «Dame la mano». La niña tembló y extendió la mano, y en ese momento se oyó un crujido repentino entre las ramas, y mientras el serrín volaba, las ramas en las que dependía estaba a punto de caer con ella. ¡Ah! Los gritos resonaban por el bosque. El gran rey árbol de la misericordia agarró la muñeca de la chica con una velocidad fulminante, y frunció el ceño. Zhong Yue suspiró aliviada, así que todo estaría bien. En el momento crítico, no se atrevió a emitir un sonido que perturbara la mente del gran rey árbol de la compasión. «Te ayudaré». En ese momento, el rey del gran árbol de la misericordia solo tenía una mano para agarrar a la niña, y no había forma de levantarla. Zhong Yue se subió inmediatamente al tronco del árbol y se acercó lentamente a ellos. «Mientras la niña esté levantada, todo irá bien». De repente, el cuerpo del gran rey árbol de la compasión resbaló. Resultó que había un gran parche de musgo bajo el gran rey árbol de la misericordia, además del peso de la niña. Las pupilas de Zhong Yue se encogieron violentamente, y a él no le importó tanto, y una pala deslizante llegó a la posición del gran rey del árbol de la compasión, pero solo tuvo tiempo de tocarle la mano. El tiempo parece haberse detenido en este momento. Zhong Yue incluso pudo ver claramente que el gran rey del árbol de la misericordia abrazó fuerte a la niña durante la caída. Solo le quedaba un pensamiento: tenía que darse prisa. La velocidad debe ser lo suficientemente alta para alcanzarlos, no superar su velocidad de caída. Una fuerza brotó del cuerpo de Zhong Yue. Entonces, su figura destelló y apareció instantáneamente desde el lugar de camino a la caída del gran rey árbol de la compasión. Esto no es suficiente. La mente de Zhong Yue se movió, y un huracán lo bastante fuerte como para sostener a los tres surgió desde el centro de la jungla del cielo acuático. Los árboles se movían con el viento, y las hojas revoloteaban bajo la acción de ese viento, rodando y saltando en el aire, como trozos de jade volando por el aire. Sobre la selva, la lluvia ya no caía suavemente, sino que formaba una columna de agua, como un enorme dragón de agua descendiendo del cielo. La columna de agua flotaba y se retorcía en el aire, convergiendo gradualmente en una enorme tromba de agua, con forma de dragón de agua bailando desenfrenada en el aire. En el centro del trombón se forma un enorme remolino, y el flujo de agua circundante es constantemente arrastrado hacia él, haciendo que el trombón crezca de tamaño. Zhong Yue se mantuvo en el aire, como una mano gigante invisible que le sostenía suavemente, extendió la mano para atrapar al rey del gran árbol de la compasión y a la niña, y bajo sus pensamientos, el viento se fue debilitando poco a poco. Los tres cayeron lentamente en medio de la jungla de agua y cielo. El gran rey árbol de la compasión abrió lentamente los ojos, y sus ojos tiernos miraron a Zhong Yue. «¿Tú? No debería serlo». Zhong Yue negó con la cabeza. «Ni siquiera sé qué está pasando». «¿Es toda mi fuerza?». Zhong Yue no estaba seguro,
dejó en sus brazos al gran rey árbol de la compasión. La niña fue colocada en el suelo por el gran rey árbol de la compasión, y aún había un atisbo de horror en sus cejas, pero no parecía gran cosa. ¿Es el hermano mayor el dios del viento? Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión se miraron y dijeron, no, el hermano mayor es solo una persona común. La niña le abrazó el muslo y dijo, ese hermano mayor es tan poderoso. Gracias, hermano mayor, por salvarme. Zhong Yue simplemente sonrió y se tocó la cabeza. De nada, hablando de eso, ¿por qué vas a un lugar tan peligroso? La niña frunció los labios. No es bueno, juguetón y quiere sacar huevos de pájaro. El gran rey árbol de la compasión suspiró. Quizá tenga pesadillas durante un tiempo. Zhong Yue se agachó, miró a Nuo a la altura de los ojos y dijo, no se te permite hacer esto en el futuro, ¿sabes? No siempre es Rannaro quien te protege, estamos aquí para salvarte. Nono asintió repetidamente. Ya no me atrevo. Zhong Yue le dijo al gran rey árbol de la compasión, vamos a enviarla a casa. Vale. Justo cuando estaba a punto de marcharse, Zhong Yue oyó al gran rey árbol de la compasión jadear, y sus pasos cojeaban. Creo que me acabo de romper el pie. Zhong Yue simplemente se agachó frente a ella. Sube. Y el gran rey del árbol de la compasión no fue educado con Zhong Yue, y le dejó llevarlo directamente. La cálida fragancia de nefrita y la fragancia que se derramaba en la punta de su nariz hicieron que el corazón de Zhong Yue se acelerara un poco. La última vez que llevé al rey del gran árbol de la compasión, estaba asediado por la niebla púrpura, así que, naturalmente, no estaba de humor para experimentarlo con cuidado. ¿Ahora mismo? ¿Esto se siente? El gran rey árbol de la compasión sostuvo suavemente la mano que se movía de Zhong Yue, no habló, pero frunció los labios y le miró. Zhong Yue no se atrevió a moverse. Zhong Yue y el gran rey árbol de la compasión enviaron a Nuo a casa, y los padres de la otra parte estaban naturalmente agradecidos e insistieron en quedarse con ellos para cenar. Por supuesto, los dos rechazaron. Zhong Yue volvió a salir en la carretera con el gran rey del árbol de la compasión a su espalda. Es una pena para esas cosas. Todas las cosas que compraron en la tienda de comida habían desaparecido. El gran rey del árbol de la misericordia dijo, está bien. Solo estar juntos es suficiente. De hecho, lo que no le dijo a Zhong Yue fue que sus pies estaban bien antes de lanzarse sobre él. Capítulo 18. Un destello de inspiración. Gengnalana. Altos árboles, frondosos y verdes, proyectaban sombras moteadas entre las hojas, llenando el aire con el fresco aroma de la hierba y los árboles, acentuado ocasionalmente por el lejano canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo. En el centro se encuentra un lago cristalino, con aguas de un tono verde jade, tranquilo y quieto como un espejo. Algunos nenúfares blancos flotan en su superficie, y ocasionalmente, aves acuáticas se deslizan sobre él, creando ondas. Este es el hogar de los Lanarwo. Liderados por el niño regordete, Zhong Yue y el gran rey árbol fueron inmediatamente rodeados por los Lanarwo al llegar. El gran rey árbol observó cómo los Lanarwo se subían a su cabeza, hombros y espalda, y no pudo evitar reírse entre dientes. Les caes muy bien. Zhong Yue estaba algo indefenso, pero no molesto. Después de todo, estas pequeñas criaturas eran innegablemente adorables. Preguntó, ¿qué hacemos aquí? El gran rey árbol acarició la cabeza de uno de los Lanarwo mientras caminaban. Este es el hogar de los Lanaro, y hoy es su festival más importante. Les prometí que vendría. Aunque sabía que probablemente se trataba del festival de las impreocupaciones, Zhong Yue preguntó, ¿el festival de los Lanaro? ¿Qué clase de festival es? El gran rey árbol explicó pacientemente, así que el festival de las impreocupaciones es el día más feliz para los Lanaro. El gran rey árbol condujo a Zhong Yue a una hoguera. Vengo todos los años. Zhong Yue miró a su alrededor. La hoguera rugía, y junto a ella se encontraban diversas frutas y setas, junto con dulces de colores. Todo esto había sido cuidadosamente preparado por los Lanaro para celebrar este día especial. Con razón el gran rey árbol había comprado comida en el puerto de Homos, era para esto. ¡Qué lástima! Zhong Yue le dio una suave palmadita en el hombro a la pequeña criatura y dijo, son muy lindos. Sí. El gran rey árbol sonrió suavemente, pero luego su sonrisa se desvaneció, su expresión se tornó seria. Así que, mientras estoy fuera, por favor, cuida bien de ellos. ¿Lo sabía? Zhong Yue se sobresaltó. Yo. Abrió la boca,
pero el gran rey árbol lo interrumpió. No me malinterpretes, es decir, cuando tengas la fuerza durante la guerra, protégelos. Así que eso es todo. Feng Yue respiró aliviado. Creía que el gran rey árbol conocía su destino y había acudido a él para confiarle a sus hijos. Asintió. No te preocupes, yo lo haré. Come. El gran rey árbol puso una manzana verde en los brazos de Feng Yue. A la luz del fuego, el rostro del gran rey árbol se veía increíblemente tierno. Feng Yue tomó la manzana, le dio un mordisco, y el dulce jugo se extendió por su boca, disipando la tensión en su corazón. El gran rey árbol dijo, por cierto, ¿puedes contarme qué pasó antes? Feng Yue se dio cuenta de que el gran rey árbol se refería a su nueva habilidad. Dejó la manzana con indiferencia y dijo, yo tampoco lo sé. Se miró a sí mismo. En ese momento, solo quería salvarlos a todos, y de repente aparecí aquí. El gran rey árbol bajó la mirada, pensó un momento y dijo, entonces, ¿aún puedes usarla? Feng Yue recordó que la gente de la isla del cielo parecía estar todavía en Sumeru y dudó. No parece apropiado, ¿verdad? Y sí. Lo entiendo, pero la gente de la isla del cielo no parece capaz de detectar esa habilidad, dijo el gran rey árbol. De lo contrario, ni tú ni yo habríamos llegado sanos y salvos. Feng Yue lo pensó y comprendió que tenía sentido, si esa persona fuera a venir, ya habría llegado hacía mucho tiempo. Se levantó lentamente y miró al gran rey árbol. Entonces, ¿lo intento? El gran rey árbol asintió. Feng Yue, siguiendo su pensamiento anterior, desapareció de su lugar, desapareciendo en la distancia antes de poder reaccionar. Feng Yue bajó la mirada hacia su cuerpo. Esta habilidad parecía lograr la teletransportación instantánea atravesando el espacio. No entendía bien cómo poseía una habilidad tan indescriptible. Además, Feng Yue sentía que esta habilidad era heredada de las grietas creadas por Canria. Feng Yue, regresa. Al oír la voz del gran rey árbol, no volvió a usar su habilidad, por temor a que sucediera algo inesperado. El gran rey árbol preguntó, ¿cómo te sientes? Feng Yue le sonrió y dijo, no está mal, nada especial. El gran rey árbol lo examinó cuidadosamente de pies a cabeza, secretamente aliviado, y dijo, intentémoslo de nuevo. Entendía perfectamente que todo tiene sus ventajas y desventajas, nada es perfecto, y la habilidad de Feng Yue no era la excepción. Solo se manifestaba realmente mediante el uso continuo. Feng Yue, naturalmente, no tenía objeciones. Poco a poco, mediante su análisis conjunto, Feng Yue y el gran rey árbol identificaron las siguientes desventajas. Primero, solo podía teletransportarse una cierta distancia al instante, no se movía a donde quisiera. Segundo, consumía energía, lo que significaba que su uso ilimitado era imposible. Aunque podía controlar el poder elemental del viento, era ligeramente más débil que el poder elemental de la roca. Por supuesto, aún así, seguía siendo un recurso invaluable para Feng Yue. La próxima vez que se encontrara en una situación como la del Palacio del Rey del Despertar, no se dejaría acorralar. El gran rey del árbol de la compasión lo saludó con la mano. Ya basta, o te cansarás demasiado. Feng Yue de repente quiso gastarle una broma. Se teletransportó al instante detrás del gran rey del árbol de la compasión, pero inesperadamente, éste se dio la vuelta. Feng Yue chocó contra el gran rey del árbol de la compasión, dejando al descubierto su oscuro abismo entre las piernas. El gran rey del árbol de la compasión no culpó a Feng Yue. Le tomó la cara entre las manos y la examinó detenidamente, diciendo, ¿estás bien? Feng Yue contuvo la presión arterial, intentando ignorar el calor en la nariz, y dijo, no, estoy bien. Apartó la mirada rápidamente, un poco nervioso, como si hubiera hecho algo mal. El gran rey del árbol de la compasión miró a Feng Yue. ¿Te importaría repetirlo? Feng Yue preguntó, desconcertado, ¿otra vez? Un destello astuto brilló en los ojos del gran rey del árbol de la compasión. Esta vez, abrázame. Feng Yue se quedó atónito. ¿Por qué? El gran rey árbol extendió sus largos y delgados brazos blancos y abrazó el cuello de Feng Yue, diciendo, quiero ver si puedes llevarme contigo. La refrescante fragancia y la sensación del roce en su cuello hicieron que Feng Yue tragara saliva con dificultad. De acuerdo. Levantó al gran rey árbol en sus brazos. Esta era la primera vez que Feng Yue tomaba la iniciativa. Con un pensamiento de Feng Yue, ambos ascendieron a lo alto del cielo,
donde pudieron disfrutar de una vista panorámica del paisaje circundante. Incluso pudieron ver el Palacio de la Bondad Pura. Como era una oportunidad única, no podían permitirse caer fácilmente. Zhong Yue reunió el poder elemental del viento bajo sus pies, lo que los hizo descender lentamente. Los Lanaras volaron a su lado, bailando alegremente a su alrededor. El baile terminó. Zhong Yue, el gran rey árbol y las Lañaras regresaron a tierra. El niño regordete voló hacia el gran rey árbol y pareció decirle algo, haciéndola sonreír. Se giró hacia Zhong Yue. Dijo que tenía un regalo para ti. Eres muy amable. Aunque dijo eso, Zhong Yue sintió curiosidad por saber qué le daría el niño regordete. El niño regordete tomó un frasco y voló hacia Zhong Yue, entregándoselo. El gran rey árbol sonrió y dijo, estos son dulces que recogió de los niños, espera que los aceptes. Gracias. De repente, una idea cruzó por la mente de Zhong Yue. Sabía cómo salvar al gran rey árbol. Capítulo 19 Secretos. La Orden de la Iglesia. En el espacioso salón, eruditos, vestidos con túnicas verdes de uniforme, participaban en diversas conversaciones, algunos apiñados, otros ocupados con sus libros. Zhong Yue miró a su alrededor y se acercó a un erudito que parecía relajado. «Hola», preguntó, «busco a el hilo, de la Escuela de Teoría de la Vida. ¿Sabe dónde está?» ¿Escuela de Teoría de la Vida? No lo sé. Soy de la Escuela de Teoría Simple. ¿Por qué no se lo pregunta? El erudito señaló a una mujer con orejas de zorro. También es erudita de la Escuela de Teoría de la Vida. Zhong Yue miró a la mujer que el erudito mencionó, ligeramente desconcertado. Probablemente tendría 20 y tantos años, rasgos delicados, y estaba discutiendo asuntos académicos con alguien. ¿Podría ser una antepasada de los Tinari? Gracias. A pesar de sus dudas, Zhong Yue decidió preguntarle, disculpe, ¿es usted una erudita de la Escuela de Teoría de la Vida? La mujer miró a Zhong Yue, luego se volvió hacia su compañera y le dijo, ve a esperarme allí. Hola, ¿en qué puedo servirle? Zhong Yue respondió, busco a el hilo, de la Escuela de Teoría de la Vida. La mujer negó con la cabeza. Desafortunadamente, fue al desierto a investigar las grietas. Zhong Yue se rascó la cabeza. Ah, ¿por qué no me esperaron? La mujer lo miró con extrañeza. ¿Necesitas algo de él? Quizás pueda transmitirte tu mensaje. Zhong Yue respondió, nada importante, solo una idea. Cuéntamelo. Quizás pueda ayudarte. La mujer sonrió y dijo, me llamo Daisiki. Zhong Yue pensó un momento, al no ver ninguna razón para no hablar, dijo, me llamo Zhong Yue y me gustaría preguntarte sobre el conocimiento enlatado. Daisiki frunció el ceño, desconcertado. ¿MMM? ¿Conocimiento enlatado? ¿Qué es eso? Esto es problemático. Zhong Yue pensó para sí mismo, inspirado por el tarro de dulces que le había dado el chico gordito, y lo relacionó con el conocimiento en frasco. Dado que el conocimiento en frasco puede almacenar conocimiento, permitiendo que las personas lo adquieran rápidamente, entonces los recuerdos también deberían poder almacenarse. En definitiva, son esencialmente lo mismo. Similar a copiar y pegar. Lo que necesita hacer es cortar y borrar. En otras palabras, mientras mueva el conocimiento prohibido del árbol del mundo al tarro del conocimiento en frasco, todo estará bien. Lo que Zhong Yue no esperaba era que no hubiera conocimiento en frasco en ese momento. Sin embargo, como Daisiki había preguntado, Zhong Yue no se anduvo con rodeos. Solo una cosa, algo que pueda almacenar conocimiento. Daisiki se tocó la oreja, con expresión seria. No existe tal cosa. La orden de la Iglesia prohíbe estrictamente los experimentos con el cerebro. ¿Quién te dijo eso? Zhong Yue dijo, solo fue una idea mía. Daisiki agarró la muñeca de Zhong Yue, con expresión aún seria, y dijo, ven conmigo. Zhong Yue no tuvo más remedio que seguirla. Ninguna de las dos se dio cuenta de que un hombre la seguía a escondidas y que había escuchado su conversación. Zhong Yue siguió a Daisiki a una cafetería. Al entrar, un ligero aroma a café y té se mezcló. La decoración era sencilla pero elegante, con varias pinturas abstractas al óleo colgadas en las paredes, que le daban un toque artístico al espacio. Una suave iluminación bañaba las mesas y sillas de madera, creando un ambiente cálido y acogedor. En un rincón de la cafetería, algunas plantas verdes y libros ofrecían un tranquilo rincón de lectura para los comensales. Siéntense,
voy a pedir 2 tazas de té. Zhong Yue, despreocupado, usaba su conocimiento acumulado para el bien, no para asesinar ni robar, así que, con naturalidad, se mantenía erguido y orgulloso. Vengo a menudo a esta cafetería, el dueño es muy amable. Un momento después, Daisuke colocó 2 tazas de té humeante sobre la mesa. ¿Quieren probar? Zhong Yue asintió, tomó un sorbo lento y lo encontró inicialmente amargo, pero luego dulce. Sonrió y dijo, ¿vienen a tomar un té a una cafetería? No eres un erudito de la Academia de Enseñanzas, ¿verdad? Sonrió Daisuke. No podemos tomar café porque causa insomnio, y dormir es muy importante para nosotros. Zhong Yue asintió, pensativo. La sonrisa de Daisuke se desvaneció lentamente. A tu edad, no deberías tener pensamientos tan peligrosos. No lo hice. Daisuke le apretó la mano, indicándole a Zhong Yue que se calmara. Zhong Yue, déjame terminar. La orden de la Iglesia prohíbe estrictamente los experimentos cerebrales. Tu idea podría llevarte a cadena perpetua. Solo el Rey Árbol abolió la pena de muerte, de lo contrario. Zhong Yue agitó la mano, explicando pacientemente, solo quiero usarla para guardar cierto recuerdo. Es muy importante para mí. Daisuke parecía desconcertado. ¿Un recuerdo? Como involucraba al gran Rey Árbol compasivo y a él mismo, Zhong Yue solo podía mentir. Tengo a una persona muy importante. Tiene un recuerdo que quiere olvidar desesperadamente. Si no lo olvida, su vida corre peligro. Daisuke no habló, pero lo miró fijamente, como si intentara adivinar quién era. Por desgracia, Daisuke no notó nada inusual. La expresión de Daisuke se tornó arrepentida. Lo siento, ni siquiera la escuela de teoría de la vida puede hacer esto. Zhong Yue no se sintió molesto. Pero la solución que había ideado con tanto esmero se esfumó sin más. Su corazón se encogió involuntariamente. Daisuke dijo, no quiero que corras este riesgo, así que deberías renunciar a esta idea. Zhong Yue asintió en silencio, pero seguía sin estar dispuesto. Sin embargo, ¿qué podía hacer solo? Daisuke le había explicado los riesgos con mucha claridad, y el hilo probablemente no ayudaría. No sabía nada y no podía contarle sus pensamientos al gran Rey Árbol. Zhong Yue suspiró profundamente, ignorando el calor abrasador, y bebió el té de un trago, el calor le entumeció la lengua. Gracias. Daisuke comprendió la angustia de Zhong Yue y dijo, tu amiga debe ser muy importante para ti. Sí. Zhong Yue se levantó y le dijo, gracias por hoy, adiós. Ahora que sabía el resultado, no tenía sentido quedarse. Al salir solo de la cafetería, Zhong Yue sintió una oleada de desolación. Pensó que Zhang Yu había encontrado la manera de salvar al gran Rey Árbol, pero resultó ser solo una quimera, inalcanzable. Las farolas le iluminaban el rostro, pero no lograban disipar la tristeza que lo embargaba. ¿Qué otra opción había? Zhong Yue vagaba sin rumbo por las calles de la Academia de la Orden, con la mente a 1000 por hora. En ese momento, un hombre de mediana edad chocó con él, aparentemente sin querer. El hombre se acercó a su oído y le dijo, tengo lo que quieres. Zhong Yue se sobresaltó. ¿Podría tener alguna forma de salvar al gran Rey Árbol? ¿Y cómo sabía sobre el enlatado? Al instante, innumerables pensamientos cruzaron la mente de Zhong Yue. El hombre de mediana edad se disculpó mientras le susurraba al oído, si quieres saberlo, ven a buscarme a 500 metros de la puerta oeste esta noche. Zhong Yue frunció el ceño. ¿Qué quería? Capítulo 20. Incluso un centavo puede dejar perplejo a un héroe. ¿Debería ir? Zhong Yue observó la figura del hombre que se alejaba, sumido en sus pensamientos. No le preocupaba que fuera una trampa, incluso con algunas de sus habilidades deshabilitadas, a una persona común le resultaría difícil lidiar con él. La principal preocupación era que quería el hombre. ¿Y si pedía una cantidad exorbitante? ¿O exigía algo imposible? ¿O tal vez era una mentira? Tras sopesar los pros y los contras, Zhong Yue finalmente decidió ir a verlo primero. En cualquier caso, no perdería nada. Esa noche. Al amparo de la noche, el bosque se volvió aún más tranquilo. Las ramas y las hojas susurraban suavemente con la brisa. La luz de la luna se filtraba entre las copas de los árboles, proyectando sombras moteadas en el suelo. Para evitar que el hombre le gastara una broma, Zhong Yue llegó media hora antes del anochecer. Eres bastante puntual. El hombre llegó como se esperaba y, al ver a Zhong Yue, dijo, estos dos son mis amigos, espero que no le importe.
Detrás de él había dos hombres corpulentos que, a juzgar por su atuendo, probablemente pertenecían a la Compañía Dorada. Zhong Yue estaba preparado para esta situación y no se sorprendió. Fue directo al grano, basta de charlas triviales. ¿Dijiste que tenías algo que necesitaba? El hombre de mediana edad asintió. Sí. Zhong Yue preguntó, ¿dónde está? El hombre de mediana edad le lanzó un pergamino a Zhong Yue. Zhong Yue lo abrió y vio que era un dibujo. No lo entendía, pero a juzgar por su forma, parecía una especie de contenedor. El hombre de mediana edad sonrió y dijo, ese es un contenedor de conocimiento, justo lo que querías. Zhong Yue lo miró desde el dibujo, sin esperar, como era natural, que se lo diera tan fácilmente. ¿Cómo sé si es falso? Sea falso o no, pídele a tu amigo que le eche un vistazo, dijo el hombre de mediana edad. Claro, este es un boceto, el detallado, no lo tengo a mano, pero sé dónde encontrarlo. Efectivamente. Zhong Yue preguntó entonces, ¿cuáles son las condiciones? Los labios del hombre de mediana edad se curvaron en una sonrisa. 100.000 moras, dijo. Te lo contaré todo, sin importar lo que sepa. ¿100.000 moras? Zhong Yue jadeó para sus adentros. Como vivía y comía con el gran rey árbol, no había gastado ni un centavo en los últimos días. Naturalmente, tampoco tenía ingresos. ¿Cómo se suponía que iba a reunir 100.000 moras? El Banco del Norte aún no se había establecido, así que no podía obtener un préstamo. ¿Qué hacer? Zhong Yue mantuvo la calma. El hombre de mediana edad asumió que no estaba satisfecho con el precio. Estos son planos extremadamente secretos de la Orden de la Iglesia, solo unas pocas personas los conocen. Zhong Yue se cruzó de brazos. Entonces, ¿cómo lo supo? El hombre de mediana edad preguntó, ¿importa? Zhong Yue frunció el ceño. Necesito asegurarme de que este dinero se gaste bien. El hombre de mediana edad también frunció el ceño. Solo puedo decirle que trabajo en la Orden de la Iglesia. ¿Lo va a comprar o no? No crea que no sé que estuvo con el señor Rey Árbol el otro día, debe ser increíblemente rico y poderoso. Para usted, 100.000 mora es pan comido. Zhong Yue, sin dudarlo, optó por una táctica dilatoria, diciendo a medias, necesito que mi amigo verifique la autenticidad de este plano. Si es real, lo compraré. Los tres intercambiaron sonrisas. El hombre de mediana edad dijo, de acuerdo, mañana por la noche a la misma hora, sigo aquí. Ten tu mora lista, o no recibirás nada de mí. Las breves negociaciones terminaron y los tres se marcharon. Zhong Yue miró fijamente los planos en su mano, absorto en sus pensamientos. 10.000 moras, esto es realmente difícil. ¿Qué se puede hacer? De regreso al Palacio del Bien Puro, se devanó los sesos. Primero, debía verificar la autenticidad de los planos. Mientras dormía, Zhong Yue sintió una mano suave y sin huesos que le acariciaba el rostro. Al día siguiente, Zhong Yue fue a la Academia de la Orden y se enteró de que Daisiki estaba en la biblioteca. Cuando la vio, estaba sentada leyendo. Daisiki. Daisiki lo miró con curiosidad y preguntó, ¿Zhong Yue? ¿Qué te trae por aquí? Zhong Yue sonrió y dijo, vamos, te invito a un té. Daisiki pensó un momento y luego cerró el libro. De acuerdo. Los dos volvieron a la cafetería de ayer. Bebe. Daisiki tomó un sorbo de té, miró a Zhong Yue con cierta confusión y dijo, dime, ¿para qué querías verme? No se trata de la idea de ayer, ¿verdad? Zhong Yue sacó el plano. Por favor, échale un vistazo. Daisiki lo tomó y lo miró, abriendo los ojos lentamente. ¿Qué es esto? Zhong Yue dijo con seriedad, solo tienes que decirme si lo que hay ahí almacena conocimiento. Daisiki juntó las manos, sorprendida, y dijo, espera un momento. Entonces se levantó, le pidió prestado papel y un bolígrafo al tendero y comenzó a escribir y dibujar con expresión seria. Zhong Yue reprimió su ansiedad bebiendo té, permaneciendo en silencio para no molestarla. Por un momento, solo el rasgueo de bolígrafo sobre papel llenó el aire entre ellos. Después de un largo rato, Daisiki dejó el papel y el bolígrafo. Lo siento, pero no le veo la función que dices. Zhong Yue permaneció en silencio, simplemente mirándola fijamente, su mirada parecía atravesar sus pupilas, llegando a lo más profundo de su corazón, atravesando toda mentira y pretensión. Zhong Yue no creyó las palabras de Daisiki. Como ese hombre de mediana edad sabía que conocía a Daisiki, no le habría pedido que lo autenticara.
¿Qué beneficio obtendría? Además, Daisuke tenía una razón para mentir, para detener al propio Zhong Yue. Estás mintiendo. No lo estoy. Sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda bajo la mirada de Zhong Yue, Daisuke finalmente suspiró. De acuerdo, en principio, este contenedor podría almacenar recuerdos. Miró a Zhong Yue. ¿De dónde sacaste esto? Solo había un día. Zhong Yue negó con la cabeza. No tienes que preocuparte. Zhong Yue. La expresión de Daisuke era seria, casi un gruñido. Esto es un crimen. Zhong Yue guardó los dibujos, inexpresivo. Lo sé. Daisuke sintió una profunda lástima por este chico testarudo. ¿No temes la cadena perpetua? No. Zhong Yue respiró aliviada y le dijo, gracias. Puedes ir a la casa de la orden a recomendarme. No te culparé. Aunque si realmente lo atrapaban, el gran rey árbol estaría en una situación difícil, pero esta era la única opción que Zhong Yue podía tomar. Tú. El rostro de Daisuke se sonrojó de ira. Dio un golpe en la mesa, se levantó y se fue. Ya no me importas. Zhong Yue la vio salir rápidamente de la cafetería, suspiró y solo pudo disculparse un día más. Solo se conocían desde hacía 2 días, y él había llegado tan lejos. Estaba indescriptible. La luz del sol se filtraba entre las escasas nubes, proyectando sombras moteadas sobre las bulliciosas calles, danzando en los rostros de los transeúntes y añadiendo un toque de calidez a la ciudad. Zhong Yue se estiró. Luego llegó el problema de los 100.000 moras. Pensar en ello le daba dolor de cabeza a Zhong Yue. ¿No podría robar el tesoro nacional? Zhong Yue se sobresaltó ante su propia idea descabellada. El tendero se acercó. Hola, 2 tazas de té, eso serán 10 moras en total. El rostro de Zhong Yue se ensombreció. Bien podría incumplir la cuenta,